¿Qué tal, niños? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo la han pasado? Espero que todos estén muy bien, que tengan buena salud, tanto física como espiritual. Me da mucho gusto verlos una vez más. Para los que no me conocen, soy el maestro Benito y en esta ocasión aprenderemos juntos la palabra del Señor. Vamos a empezar con una alabanza, vamos a cantar todos juntos, vamos a poner atención, vamos a alabar al Señor, ¿sí? ¿Vemos? Jesús me enseña a caminar y con su amor me enseña a valorar. Con él yo disfruto avanzar, sus enseñanzas nunca me dejarán. En una ocasión él enseñó de un hombre que con mucha compasión a un pobre dolido ayudó. Sin conocerlo él lo cuidó, su empatía demostró y nos enseña una lección. Hagamos el bien a los demás, sean conocido o no. Buen samaritano, no sé tu nombre, pero sé que tienes buen corazón. Oh samaritano, no sé tu nombre, pero sé que practicas compasión. Él enseñó de un hombre que con mucha compasión a un pobre dolido ayudó. Sin conocerlo él lo cuidó, su empatía demostró y nos enseña una lección. Hagamos el bien a los demás, sean conocido o no. Buen samaritano, no sé tu nombre, pero sé que tienes buen corazón. Oh samaritano, no sé tu nombre, pero sé que practicas compasión. Oh samaritano, no sé tu nombre, pero sé que tienes buen corazón. Buen samaritano, no sé tu nombre, pero sé que practicas compasión. No sé tu nombre, pero sé que practicas compasión. No sé tu nombre, pero sé que tienes buen corazón. Bueno, como ustedes son unos niños muy inteligentes, seguramente ya se dieron cuenta cuál es el tema del día de hoy, ¿verdad? Bueno, hoy es el tema del buen samaritano. Vamos a aprender la palabra el día de hoy con nuestro texto bíblico San Lucas capítulo 10 del versículo 25 al 37. Pero antes de empezar vamos a orar juntos, vamos a unir nuestras manitas, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, ¿sí? Oremos juntos. Dios Padre, que eres santo, eterno y misericordioso, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has regalado tu vida, Señor, cuando nosotros no merecíamos nada de tu parte, Señor. Pero por tu gracia y tu misericordia y tu gran amor, Señor, usted murió en la cruz por nuestros pecados y nos diste la vida eterna, Señor, y por eso te agradecemos. También te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos el día de hoy en tu iglesia para escuchar tu bendita palabra, Señor. Por favor, abre nuestros corazones para que podamos guardarla y para que podamos practicarla en nuestro diario vivir, Señor, y así agradarte, Señor. Te ponemos todo este tiempo en tu mano poderosa, Señor, y hemos orado en el nombre del Señor Jesús, quien nos ama siempre. Amén. Bueno, niños, como vimos, nuestro tema de hoy es el buen samaritano. El texto bíblico es San Lucas capítulo 10, del versículo 25 al 37. Pero antes también quisiera que viéramos un video para que vayamos entendiendo más o menos de qué se trata esta enseñanza, ¿sí? Vamos a poner atención porque es bien importante que
estemos muy, muy, muy atentos el día de hoy porque el Señor quiere hablarnos, quiere enseñarnos, quiere mostrarnos su voluntad por medio de su palabra, ¿sí? Vamos a poner atención, vamos a ver este video. Historias de la Biblia. El buen samaritano. Este es Jesús. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él quería que todos supieran lo que Dios pensaba acerca de las cosas, así que tomó cada oportunidad para enseñar a las personas sobre el corazón de Dios. Un día, un experto religioso se levantó para probar a Jesús, haciéndole esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué dice la ley? El hombre respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Haz esto y vivirás. El hombre le preguntó entonces: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos. Ellos le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Por casualidad, un sacerdote llegó. Pero cuando vio al hombre que yacía allí, se cruzó al otro lado de la carretera y lo pasó de largo. Otro hombre que trabajaba en el templo, que era llamado un levita, se acercó y lo vio allí tirado. Pero también pasó por el otro lado. Luego, un samaritano llegó. Los samaritanos eran odiados por los judíos, quienes los veían como gente inferior y los judíos no interactuaban con ellos. Pero cuando el samaritano vio al hombre, sintió compasión por él. Yendo hacia él, el samaritano calmó sus heridas con aceite de olivo y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. One room, please. Al día siguiente le entregó al posadero 2 monedas de plata, diciéndole: cuida de este hombre. Si sus gastos son más altos que esto, te voy a pagar la próxima vez que esté aquí. Ahora, de estos 3, ¿quién dirías que fue un prójimo del hombre que fue atacado por bandidos? El hombre respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo: sí, ahora ve y haz tú lo mismo. Muy bien, niños, como hemos visto, esta enseñanza de manera gráfica nos explica muy correctamente, ¿verdad?, acerca de lo que es el buen samaritano. Ahora vamos a poner un poquito más a detalle lo que nos enseña este video. Y primeramente, si recordamos, un intérprete de la ley comienza interrogando a nuestro Señor acerca de cómo podría él heredar la vida eterna. ¿Haciendo qué cosa? Le dice, ¿verdad? Bueno, este personaje, el intérprete de la ley, era un maestro que se dedicaba a enseñar la palabra. El Señor Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros y de todos los hombres, ¿verdad? Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe nuestras intenciones, y Él, sabiendo que Él conocía la ley, le pregunta: ¿qué has aprendido en la ley? Tú eres un maestro, por supuesto que lo debes de saber. Él ciertamente lo sabía y le contestó en el versículo 27 de San Lucas capítulo 10, le dice lo que efectivamente la ley dice al respecto de cómo heredar la vida eterna. Le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aún el intérprete de la ley, creyéndose aún más justo,
quiso aún mostrarse delante del Señor porque a él le gustaba ser seguramente exaltado delante de los hombres y quería ponerse como alguien justo, como alguien importante, ¿verdad? Más importante que el Señor. Y entonces él le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces nuestro Señor empieza a relatar la parábola que hemos visto en el video anterior acerca de un personaje que descendía de Jerusalén a Jericó, el cual en el camino es golpeado, es asaltado por unos ladrones, se imaginan niños, ¿no? Este personaje iba camino a Jericó, que también la Biblia nos enseña que Jerusalén representa la ciudad de Dios, ¿verdad? El lugar donde los santos deben de permanecer. Y este personaje salió de la ciudad y en el camino se encontró a estos ladrones quienes lo golpearon, lo maltrataron y lo dejaron medio muerto, dice la Biblia, ¿verdad? Él estaba muy herido. Y también la Biblia nos dice que estos ladrones le quitaron la ropa, lo hirieron y se fueron y lo dejaron así casi muerto, ¿verdad? También la Biblia nos enseña que en ese tiempo un sacerdote también descendía de Jerusalén rumbo a Jericó. Este sacerdote vio a este hombre malherido y con necesidad de ser socorrido, pero no hizo caso, él pasó de largo. Un sacerdote es una persona, como sabemos, que se dedica a la obra del Señor, ¿verdad? Él recibía los sacrificios en el templo del Señor y era una persona que tenía que haber ayudado a esta persona que tenía necesidad. Sin embargo, no lo hizo, ¿verdad? Él siguió de paso. También el Señor nos relata que también en ese tiempo pasó un levita, un personaje también importante en la Biblia, un personaje que también servía en el templo, que se encargaba de la obra del Señor y que por consiguiente también tenía que haber sido una persona que ayudara a la persona que tenía necesidad. Y sin embargo, él también pasó de largo, ¿verdad? No le interesó, no mostró ninguna compasión, ninguna misericordia por la persona que tenía necesidad. Sin embargo, también el Señor continúa en su relato, venía de la parte opuesta un samaritano. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿quién es un samaritano? En aquel tiempo los samaritanos y los judíos eran enemigos, no se podían ver ni en pintura, como se dice por ahí, ¿verdad? Ellos se odiaban, no tenían nada que comunicarse, generalmente cuando se veían se rechazaban. Entonces el Señor Jesús comenta en el texto que hemos escuchado que Él fue movido a misericordia y entonces se acercó a Él y empezó a curarle sus heridas, empezó a sanarle con aceite y con vino, dice en la palabra, y este personaje que anteriormente era enemigo para los samaritanos recibió esa misericordia, pero aún más, la Biblia dice, el Señor nos dice en su palabra que Él montó aún al herido, al que estaba a punto de morir y lo condujo a un lugar seguro donde él pudiera recuperarse de sus heridas. De esa situación tan angustiosa que él tenía, pasó a una situación donde él recibiría los cuidados, la alimentación, la atención y el bienestar que los otros personajes le habían negado. Recordemos que fue primeramente el sacerdote, después un levita, y sin embargo el samaritano, siendo enemigo de él tuvo misericordia, tuvo compasión y lo llevó a un lugar seguro. Allí en el mesón, dice la Biblia, bueno, un mesón es un lugar donde en aquel tiempo los que caminaban o los que tenían periodos o prolongados días de caminata se refugiaban para pasar la noche, para descansar y para tomar refrigerio y tener energía y fuerza para seguir el camino. Entonces nuestro Señor condujo a esta persona que tenía necesidad, que no tenía fuerzas para caminar por él mismo, lo llevó al mesón y lo dejó ahí y le dijo a la persona que se encargaba del mesón, le dijo, cuídalo. Y no te preocupes si tú gastas, le dejó 2 denarios, era una cantidad muy importante, y si
significativa en aquel tiempo, para que esta persona pudiera atenderle y pudiera cuidarle en su alimentación y en su cuidado, y pudiera seguramente cambiar las vendas de las heridas, y aceite y vino, cosas que se utilizaban para que las heridas pudieran sanar más rápidamente. Entonces el Señor le dijo: cuídalo, te lo dejo ahí, y si gastas más, no te preocupes, cuando yo regrese te pago lo que te siga yo debiendo. Entonces, ¿esto qué significa? El Señor le dijo al intérprete de la ley: ¿quién de todos ellos tuvo misericordia? Entonces, ¿quién tuvo misericordia? Realmente el buen samaritano, ¿verdad? Ahora podemos preguntarnos: ¿quién es el buen samaritano? ¿Quién creen ustedes que es el buen samaritano? Por supuesto que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿qué le dijo al intérprete de la ley? ¿Ok? Entonces ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Que la misericordia, de acuerdo al significado, significa compasión, significa perdón, significa gracia. Y ese concepto lo podemos englobar, lo podemos desmenuzar claramente en un solo personaje, que es nuestro Señor Jesucristo. Él representa perfectamente bien al buen samaritano, es nuestro prójimo, es nuestro Señor, quien como el hombre que estuvo herido, el hombre que estuvo a punto de morir, éramos nosotros, ¿no? Primeramente, Él encontró a este hombre que había sido asaltado y que había sido maltratado por los ladrones, ¿verdad? Nosotros también fuimos encontrados y fuimos salvados por nuestro Señor, ¿verdad? Nosotros también estábamos perdidos, estábamos heridos, estábamos a punto de morir, y si Él no llega y nos da su salvación tan preciosa, tan maravillosa, nosotros también hubiéramos perecido eternamente, ¿verdad? Vamos a leer San Lucas capítulo 19, versículo 10, dice así la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, igual, el buen samaritano, nuestro Señor, encontró primeramente al hombre que tenía necesidad. Nosotros también tuvimos gran necesidad de la palabra, gran necesidad de la salvación y el perdón de nuestro pecado, y Jesús es nuestro prójimo, nuestro buen samaritano, que hizo de nosotros personas distintas por medio de su gran amor, de su gran compasión. Él vendó nuestras heridas, nos curó con el vino que representa la sangre de Él en la cruz, y su Santo Espíritu, que significa el aceite. En la Biblia, en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nuestro Señor ha manifestado su misericordia para cada uno de nosotros, ¿verdad? Esto es la salvación. Es el acto más grande de misericordia que puede haber en el mundo, niños. El perdón, la gracia y el amor perfecto se cumple en la cruz. Cuando nosotros miramos la cruz, podemos pensar inmediatamente y creer en ese amor tan grande y la misericordia del Señor para cada uno de nosotros. Así, miren, cuando vemos esa cruz, vemos a Jesús, vemos su sangre derramada, vemos que Él murió por nuestros pecados, y también vemos un corazón tan grande, tan lleno de misericordia, que podemos vencer cualquier situación o dificultad que estemos pasando al día de hoy, ¿verdad? Muchos en este tiempo tan difícil estamos pasando situaciones complicadas en casa, con papá, con mamá, porque muchas veces se ha escaseado el trabajo, o inclusive también han surgido conflictos por falta de salud, ¿verdad? Pero si nosotros miramos continuamente la cruz, podemos recordar que nuestro Señor es el buen samaritano y que es nuestro prójimo al cual tenemos que recurrir cuando tenemos necesidad, cuando nos sentimos heridos, cuando estamos flaqueando, cuando estamos necesitados
del amor. Entonces, veamos la cruz y recordemos esa gracia tan grande. Y también, por medio de esta palabra, el Señor nos enseña que el mesón representa nuestra iglesia. El Señor llevó al herido al mesón. ¿Para qué? Para que fuera sanado, para que fuera curado y para que a través de eso pudiera Él manifestar también esa gracia que había recibido de parte del Señor. Nosotros, cuando hemos recibido esta gracia y este perdón inmerecido de nuestro pecado y que ahora somos salvos por medio de la sangre, fuimos también llevados al mesón. Y ese mesón es nuestra iglesia. ¿Qué pasa en nuestra iglesia o qué sucede si no estamos en nuestra iglesia? El Señor nos enseña que sí nos salva, pero no nos lleva a la iglesia. Si quedamos fuera de la iglesia, otra vez seremos presa fácil, ¿verdad?, de los ladrones, de los asaltantes, de los saqueadores, y otra vez tendremos dificultades, ¿verdad? Por tanto, el Señor nos enseña que el único lugar seguro donde podemos tener el bienestar, tanto físico como espiritual, es la iglesia. En la iglesia vamos a aprender de la palabra, vamos a aprender a cómo convivir más con los hermanos, vamos a conocer más quién es Jesucristo en gracia, en misericordia, y podemos también crecer en el amor a los hermanos, que es la parte más importante que quiere enseñarnos el Señor en la segunda parte de esta enseñanza, el amor hacia los demás. Nosotros, como cristianos, como salvos, tenemos que amarnos unos a los otros, dice un mandamiento del Señor, ¿verdad? Es importante este mandamiento. ¿Y dónde podemos experimentar verdaderamente el amor? En la iglesia, con nuestros hermanos. Así, miren, ¿cómo podemos ser buenos samaritanos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo podemos manifestar el carácter del Señor en nuestras vidas? ¿Cómo podemos llevar el mensaje que el Señor nos está enseñando en su palabra a los demás? Nosotros que hemos recibido la salvación a través de un seminario, sabemos que la manera correcta y que la forma que el Señor quiere para que los demás puedan conocer esa gracia es a través del conocimiento de la verdad, ¿verdad? Dice en la Biblia, en San Juan capítulo 8, versículo 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Nosotros somos libres ahora del pecado y también esa libertad tenemos que predicarla. ¿Cómo? Invitando a nuestros amiguitos, invitando a nuestra familia que aún no es salva a que escuchen un seminario. Nosotros, a pesar de que muchos de nosotros somos pequeños y que aún no sabemos leer, y a veces también dentro de nuestra iglesia hay niños que no han escuchado seminario, debemos de motivarnos unos a los otros. Los más grandes que ahora pueden entender la salvación y que tienen la seguridad de que el Señor vive en ellos, pueden motivar dentro de la iglesia a los niños, a los que no han escuchado seminario, para que ellos también conozcan el amor, la gracia y la misericordia del Señor en sus vidas. Y que también ellos, cuando entiendan esto, puedan transmitir a sus familiares, a sus padres mismos, esta gracia y esta misericordia, ¿verdad? Recordemos que por estos tiempos difíciles de pandemia, muchas familias aún no se pueden reunir en la iglesia. Aún hay dificultad, inclusive ahora en este tiempo hay una tercera ola, aparentemente dice el gobierno, pero no debemos de preocuparnos tanto por eso, sino debemos de preocuparnos más bien por predicar más el amor del Señor. Muchos ciertamente están sufriendo porque han perdido familiares o han perdido al abuelito, a los tíos o a sus propios padres, pero necesitan el consuelo, necesitan la gracia y el amor del Señor en sus vidas. Por eso nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de predicar la palabra. Y en nuestra iglesia, como ustedes saben, frecuentemente tenemos seminario, ¿verdad? Podemos consultar con nuestro pastor, podemos consultar con los misioneros cuando tenemos seminarios. También recuerden que tenemos seminarios virtuales, ¿verdad? Podemos invitar, ahora que estamos de vacaciones tenemos más tiempo, hermanitos. Podemos aprovechar perfectamente bien nuestro tiempo sirviendo a nuestro Señor, ¿verdad? Tenemos amigos, tenemos conocidos que están sufriendo, inclusive dentro de nuestra iglesia.
Hay hermanos que necesitan el consuelo, necesitan el abrazo, necesitan el perdón muchas veces también, porque dentro de nuestra iglesia, dentro de la comunidad, a veces también nosotros nos enojamos, ¿verdad? A veces nos peleamos con los propios compañeritos, pero eso el Señor no le gusta. Por lo tanto, nosotros hoy estamos aprendiendo con la palabra que el Señor nos dice que debemos de ser buenos samaritanos, buenos prójimos como el Señor quiere que seamos, cómo tenemos que perdonar, tenemos que abrazar, tenemos que amar y tenemos que ayudar a los hermanos que tienen necesidad. Por eso el Señor nos dejó en su iglesia, por eso el Señor quiere que practiquemos eso que Él hizo en la cruz por nosotros. ¿Cómo? Amándonos unos a otros, ¿verdad? En la Biblia dice así, en Efesios capítulo 4, versículo 32, antes bien sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Es una palabra muy preciosa, ¿verdad? Esto debe de motivar nuestro corazón y debe de darnos más ánimo para permanecer en la iglesia y para estar al pendiente y las necesidades de los demás. Ese es el amor del Señor. El Señor quiere que nosotros manifestemos esa gracia por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestra actitud, ¿va? No quiere que solamente seamos oidores de la palabra. ¿Recuerdan al sacerdote y al levita? Ellos conocían muy bien la ley, ¿verdad? Ciertamente eran expertos, pero, sin embargo, ¿qué hicieron? Pasaron de largo, ¿verdad? Nosotros ahora que somos salvos y conocemos el amor del Señor, no debemos de pasar de largo. Hay mucha necesidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? También llevar la palabra para que esa persona sane, para que esa persona pueda también ser llevada a la iglesia y que en la iglesia crezca y en la iglesia pueda también llevar a otras personas ese amor del Señor, ¿verdad? También en la iglesia podemos amar a nuestros hermanos, practicar el perdón mutuo, ¿no? Si ahora estamos en dificultad con algún hermanito de la iglesia, podemos pedirle perdón, podemos decirle lo siento, podemos decirle vamos a empezar de nuevo, como el Señor nos enseñó que nos amemos unos a otros. ¿Recuerdan en la palabra que dice? San Lucas capítulo 10, versículo 27, el Señor nos enseña, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esta es una palabra muy preciosa, es muy hermosa porque nos está enseñando cuánto realmente el Señor ha amado, cuánto el Señor ha derramado en nuestra vida, ese amor tan inmenso y tan grande que solamente un salvo, solamente alguien que ha experimentado el amor del Señor puede expresar, ¿verdad? Por eso nosotros, si hemos recibido esa gracia, debemos de estar constantemente amándonos unos a los otros y sirviéndonos unos a los otros, ¿verdad? Perdonándonos unos a los otros, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a memorizar este versículo que es muy importante para que podamos constantemente estar recordando acerca del amor del Señor y cómo debemos de ser con los demás, ¿ok? ¿Está bien, niños? Vamos a memorizar, vamos a leer juntos este capítulo y versículo, San Lucas capítulo 10, versículo 27, dice así, leamos juntos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez, amarás a tu prójimo como a ti mismo, San Lucas capítulo 10, versículo 27. Esta es la tarea, niños, vamos a memorizar. Es un versículo muy corto que podemos fácilmente guardarlo y también para que podamos practicarlo con nuestra familia en Cristo dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Y también, por supuesto, en casa con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Es muy importante. Recordemos que un hijo de Dios, un cristiano, un salvo, practica no solamente en la iglesia, sino también en casa y donde se presenta. Bueno, así vamos a terminar, pero no sin antes vamos a
como es costumbre, a ver las preguntas de siempre. Hoy vamos a ver 5 preguntas, a ver si estuvieron atentos. Yo sé que sí, porque ustedes son niños muy inteligentes y me da muchísimo gusto que ustedes siempre estén muy atentos. Vamos con la primera pregunta, dice así. Pónganse truchas, pónganse vivos. Primero dice, Jesús contó una historia de un hombre en Egipto. ¿Esto es correcto o incorrecto? ¿Sí recuerdan? ¿Esa historia la contó el Señor? Es incorrecto, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la segunda. El viajero fue atacado por ladrones. ¿Esto es correcto o incorrecto? Es correcto. Muy bien. Son muy listos y han estado muy atentos y me da muchísimo gusto que así sea. Vamos a la tercera, niños. Dice así, el sacerdote se detuvo a ayudar al hombre herido. ¿Esto es correcto o incorrecto? Incorrecto, muy bien. Me da gusto que estén atentos. Vamos con la número 4, dice así. El levita pasó de largo sin ayudar al hombre herido. ¿Es correcto o incorrecto? Correcto, ¿verdad? Vamos a la quinta. Dice, el samaritano se detuvo a ayudar al hombre herido. ¿Esto es correcto o incorrecto? Correcto, muy bien. Puros aciertos llevan en el día de hoy. Van a sacar un 10, una X, como decía Chabelo, ¿verdad? Vamos con la sexta. Dice, el samaritano fue un buen prójimo. ¿Esto es correcto o incorrecto? Correcto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, me da mucho gusto. Les abrazo a la distancia. Me da gusto que sigan muy atentos y que les interese y que tengan ese amor por la palabra. Me da muchísimo gusto que ustedes niños sean la próxima generación que lleven la iglesia y que ustedes estén interesados realmente en la palabra y que puedan también tener ese amor para predicar a otras almas. Hoy vamos hasta aquí. Les doy las gracias porque han estado muy atentos. Recuerden, vamos a memorizar la palabra y vamos a servir a los demás en nuestra iglesia, ¿verdad? Vamos a amarnos unos a los otros y les deseo que realmente podamos manifestar ese amor en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, te damos gracias. Señor, te damos gracias porque nos has enseñado acerca de la misericordia y la gracia y tu compasión tan grande, Señor. Nosotros sin ella hoy estuviésemos perdidos y estuviésemos muertos en nuestros pecados, pero por su misericordia tan grande, usted murió en la cruz y nos dio libertad. Y aún no con eso, Señor, nos llevó a su preciosa iglesia donde aprendemos de la palabra y practicamos el amor verdadero que usted quiere que tengamos unos con otros, Señor. Te pedimos, Señor, que guardes esta palabra en nuestro corazón y que también permitas que la llevemos por obra, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ayude para ello, Señor, porque te confesamos nuestra debilidad y nuestra falta aún, Señor. Guarda a cada uno de los niños que han escuchado esta palabra y también te pedimos por cada una de sus respectivas familias para que puedan permanecer y crecer dentro de tu iglesia, Señor. Te damos las gracias por este precioso tiempo y hemos orado en el nombre del Señor Jesús, quien nos ama. Amén. Bueno, pues muchas gracias, niños. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Hasta luego.